Mateo capítulo 5, vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Dice, vinieron a él sus discípulos, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, noten, bienaventuranza que vamos a leer ahora, son enseñanzas de parte de Jesucristo. Son enseñanzas de parte de Jesucristo. Dice, bienaventurado, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Noten, y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan, porque la pacificación, la palabra pacificación viene del verbo paz. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Cuando una persona es pacificadora, es una persona que aplaca siempre los problemas, que aplaca siempre la ira. ¿Cuántos dicen amén? Que no está metido en chismes, que no está metido en discordia, que no está metido en discusiones. ¿Cuántos dicen amén? Es una persona que está en paz. Cuando ve problema, lo que trata de hacer es aplacar las cosas. Eso es una persona pacificadora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos recibirán, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Amén. Hay 9 bienaventuranzas acá. Y yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando una persona te critica por ser cristiano o por ser cristiana, por ir a la iglesia, por vestirte de una manera o vestirte de otra, escuchen esto, lo que no sabe es que esa persona está recibiendo para él mismo juicio y condenación. Porque Jesucristo dijo, bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Y la Biblia dice que con el dedo que tú apuntas, ese mismo dedo te regresará a ti. Entonces cualquier persona que te critique a ti por ser cristiano o por ser cristiana, se está apuntando con el dedo y ese dedo le va a regresar a él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bienaventuranza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Si quieres ser bienaventurado, feliz, contento, gozoso, alegre, con revelación en tu corazón, sin que te falte nada, notemos esas bienaventuranzas. Bienaventurados. Ustedes entienden bien el español, ¿verdad? Amén. Bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Hay personas que no viven en paz. ¿Cuántos dicen amén? El no vivir en paz es un carácter, escucha esto, es un carácter que se levanta en contra de ti mismo, para que Dios no se manifieste. Porque ¿sabes dónde es que se manifiesta Dios? Dios se manifiesta en la paz. La Biblia dice que Jesucristo es llamado príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesucristo está en medio de tu corazón, hay paz. En el matrimonio, entre nosotros, hay paz. Cuando no hay paz es cuando no está Cristo por en medio. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Cristo está en tu corazón, tú estás en paz. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la otra parte no lo esté, tú estás en paz. Y eso es lo que quiere Dios. Porque la salvación, aunque mi esposo y yo somos uno solo, somos individuales. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy en paz. Yo quiero estar en paz. Yo he aprendido una cosa en el Señor. Lo que me quiera robar la paz, yo le digo, Señor, repréndelo. Y llévalo al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay cosa más rica, no hay cosa más linda que experimentar la paz que viene de Dios. Eso es una condición en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablar en paz. Cuando trato de enseñar en paz. Cuando trato de predicar en paz. Trato de vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tienes que hacer tú. La Biblia dice que donde hay chismes, peleas, contienda todo el tiempo, dice, ahí no hay obra de Dios. Todo es obra
terrenal, animal y demoníaca, dice la Biblia. Pero eso es una persona que no se sujeta a Dios, pero el que se sujeta a Dios vive en paz. Aunque estés pasando por lo que estés pasando, de ti mana una misericordia que dice, wow, Dios tenga misericordia de él. Y lo único que tú haces es orar. Aunque te afliges, escucha esto, aunque te afliges, aunque te duele, aunque te entristece por los demás, pero usted está en paz. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición más grande que cualquier ser humano puede alcanzar en esta tierra. Pero ¿dónde tú lo vas a encontrar? En el mundo, en la televisión, Noticiero 23, Canal 51. No lo vas a encontrar ahí. Telenovelas, no lo vas a encontrar ahí. Las telenovelas, si tú te pones a mirar el carácter de las telenovelas, todo es chisme, brete, envidia, asesinatos. ¿Cuántos dicen amén? Traición, pegadera de tarros. ¿Cuántos están acá? Sonríe, Dios te ama. Amén. Entonces, la paz que yo experimentamos es la que viene a través de la bienaventuranza. Nota las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas hay algún tipo de violencia, hay algún tipo de tener algo en contra de alguien. No, las bienaventuranzas todo lo que expone es amor, es misericordia, es compasión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú no experimentas esto en el Evangelio, hermanos míos, usted no ha conocido todavía el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, es un proceso que nosotros aprendemos, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos en una carrera donde aprendemos. Y esto es siento una misericordia de Dios en mi corazón tremendo. Amén. Con respecto a este asunto. Hermanos míos, aprendamos a vivir en paz, por lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Paz. Esa es la bendición más grande que tú y yo podemos alcanzar. Paz. La del mundo, no, la que viene de Dios. Capítulo 14, versículo 27. Marisa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí. ¿Entendieron eso ustedes? Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo te la da. Amén. ¿Qué dice? No como este mundo te la da. No se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado es un corazón preocupado, es un corazón afanado, es un corazón que se preocupa por las cosas más de este mundo que por las cosas de Dios. No se turbe, no se preocupe nuestro corazón. No tenga miedo, dice. Ni tenga miedo. Porque la paz de Dios lo que hace es estar confiados en lo que tú has creído. ¿Cuántos dicen amén? La paz de Dios trae restauración a tu vida. La paz de Dios trae a tu vida. Estoy hablando personalmente. Escuchen esto, personalmente a tu vida. Trae restauración, trae gozo, trae alegría, trae revelación, amados míos. Cuando una persona está en paz, la revelación del cielo, la iluminación de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, fluye en tu vida como un río de agua viva. Si esto no puede operar, si esto no obra en tu corazón, no obra en mi corazón y en ninguno de nosotros, no puedes estar en paz. Entonces, ¿la paz de dónde viene? No la del mundo. Yo no quiero la del mundo. A mí el mundo nunca me dio paz. A mí el mundo me dio preocupaciones. Me dio ira, me dio falta de perdón con la gente. Amén, con personas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo empecé en los caminos del Señor. Quiero contarte esto rápido para que entiendas qué es lo que hace la paz de Cristo. Qué es lo que hace la paz del Señor. Yo no podía perdonar a una persona y esa persona se llama mi mamá. Se llama Adelaida Corrales. Porque tuve algo siempre en contra de ella. Cosas de mi niñez. Escuchen esto. Y el día que la pude perdonar, fui libre. ¿Sabes por qué? Porque ese día sentí la paz de Cristo que llegó a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que no puede perdonar a otra persona nunca puede vivir en paz. Jamás podrás vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso llegó a mi corazón, empecé a experimentar la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Humillemos nuestro corazón siempre delante de la presencia de Dios para que puedas vivir en paz. Si usted no vive en paz, hermano mío, es por gusto lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Lo más lindo que hay en esta tierra, cuando Jesucristo dijo, el reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios lo vamos a experimentar cuando vayamos con Él.
Pero hay una parte del reino de Dios que nosotros podemos experimentar y es la paz. Es vivir en paz. Aquí mira, en la conciencia. Cuando tú tienes la conciencia tranquila, usted se acuesta en la almohada en paz. Usted sueña con ángeles. Usted sueña con el reino de Dios. Usted sueña con la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted vive en paz, el demonio se para de lejos y dice, ahí yo no puedo llegar. ¿Cuántos dicen amén? Porque ve paz. Ahí no puedo llegar. Hay luz, yo no puedo llegar ahí. Donde no hay paz hay tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Cuando trata de acercarse, la luz lo reprende. Sale echando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Entonces quiero que tengas una definición nada más de lo que significa paz. Escuchen esto. Quiero que entiendas lo que significa la palabra paz. En uno de sus conceptos, una de sus ideas, es un acuerdo entre dos partes para no estar más en guerra. Paz, lo que significa es un acuerdo entre dos partes para no estar más en guerra. Bandera blanca, paz. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, versículo 14, Marisa. Para que entiendan, paz significa acuerdo entre dos partes o más para no estar más en guerra. Capítulo 14, Marisa. Sí, Bendecí dale. a los que os persiguen. Bendecí y no maldigáis. Para un momentico. ¿Qué dice? Bendecí ¿qué? A los que os persiguen. Una persona que está en paz nunca maldice a otra persona. Entonces, un fruto de que usted vive en paz y tienes paz en tu corazón, nunca maldices a otra persona. Yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo maldijo? Jesucristo nunca maldijo. Dice que nunca abrió su boca para proferir palabras de maldición en contra de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que tiene paz en su corazón jamás maldice a otra persona. Jamás dice cosas en contra de alguien. Una persona que dice cosas en contra de alguien tiene mucha falta de perdón en su corazón. No hay paz, no hay luz en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces aprendamos a vivir en paz. Nosotros. La tarea es tuya y mía. Tú que estás acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No ¿Ven? Como dice, unánimes entre vosotros. Entonces, ¿qué cosa es paz? Cuando hay acuerdo entre nosotros. Amén. No podemos estar en paz si no hay acuerdo entre nosotros. Si no hay unidad, si no hay acuerdo, no podemos estar en paz. Sigue, Marisa. No altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, no paguéis a los demás mal por mal. ¿Qué nos pasa? Escuche esto, ¿qué nos pasa? Y acuérdense que esta enseñanza es para nosotros aprenderlo hoy. ¿Qué nos pasa? Que a veces siendo cristianos le pagamos a los demás como nos hacen ellos a nosotros. No debemos ser así. Si te tiran espina o te tiran piedra, tírale flores. Bendícelo, no lo maldigas. A nadie, ni a niño, ni a mujer, ni a hombre, ni a anciano, a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Si te maldicen, el Señor tenga misericordia de ti. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario, amados míos? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún en sus últimos momentos, donde habían crucificado a Jesús, donde lo habían maltratado, donde lo habían escupido, habían arrancado su barba, le pusieron una corona de espina. Aún cuando lo habían hecho todo eso, Jesucristo intercedió por ellos y dijo, no saben lo que hacen. Hasta ese momento Él estuvo en paz. ¿Cuántos dicen amén? En el último momento de su vida estuvo en paz, pidiendo y rogando por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un corazón que vive en paz. ¿Cuántos dicen amén? La intención siempre de Satanás fue desviar el corazón de Cristo de la mirada en Dios. Que Jesucristo se lo dijo en su cara, le dijo, apártate de mí porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Pones la mirada en las cosas de los hombres, las cosas terrenales. Satanás quiere traerte paz, pero paz terrenal. Amén. El diablo quiere traerte paz, pero paz de esta tierra. La paz de esta tierra nunca nos va a llevar al cielo. Al contrario, déjame decirte algo, la paz de esta tierra te va a llevar a vivir un infierno en esta tierra. Pero la paz de Dios, aunque tú estés pasando lo que estés pasando, usted vive en paz. ¿Cuánto dice? Amén. Job dijo lo siguiente,
Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. ¿Sabe qué es eso? Vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. ¿Dónde nos quedamos, Marisa? ¿En qué verso vamos? Ahora vamos al 18. 18, sigue hasta el 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Para un momento. Si es posible, en cuanto dependa de ti, de ti, de ti, de ti y de mí y de ti, estar en paz con todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes qué yo hago? ¿Qué he aprendido? Perdón, déjame corregirme. ¿Qué he aprendido? No echarle las perlas a los puercos. ¿Sabes para qué? Para estar en paz conmigo mismo. Estar en paz con los demás. Con el que yo sé que no va a recibir la palabra de Dios, yo no me ocupo en predicarle el evangelio. Si me va a escuchar, aunque sea por 2, 3, 5 minutos, en decirle que la salvación y la vida eterna, el cielo y el infierno, quizás sí. Pero si yo sé y discierno, porque tú lo puedes discernir, ¿quién es este puerco? Porque si no, Jesucristo nunca lo hubiese dicho. Amén. Yo no gasto mi tiempo. ¿Sabe por qué? Porque quiero estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo dijo, si usted se ocupa de echarle las perlas a los puercos, ellos mismos se pueden virar en contra tuya y te pueden despedazar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes lo que hace un puerco? Un puerco, cuando usted lo trata de molestar de su comodidad, el puerco de verdad, está en la Biblia y eso es científico, el puerco se vira para morderte. Y la mordida de un cerdo es igual que la mordida de un cocodrilo pequeñito, te puede arrancar un pedazo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesucristo cataloga a estas personas como puercos, como perros. Está duro, pero es la verdad. Sigue leyendo, Marisa. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Sigue, Marisa. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Para un momentico. Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? El juicio de Dios. Cuando nosotros tratamos de tomar la espada por nuestra propia cuenta, no estamos haciendo nada. No estás dejando que el Señor obre. Amén. La ira de Dios se puede manifestar de dos maneras sobre una persona. Aquellos que te persiguen, aquellos que te critican, aquellos que quieren estar en contra tuya. Se puede manifestar de dos maneras. Se puede manifestar que te lo puede sacar de esta tierra y llevártelo para el infierno. O se puede manifestar que la ira de Dios se manifiesta sobre esa persona para quebrantarlo y al final traerlo a los caminos del Señor. Pero tu tarea y la mía es estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Estar en paz en tu corazón, estar en paz en tus pensamientos. Si usted le da lugar a pensamientos errados que van en contra de la voluntad de Dios, su vida estará ministrada de esas cosas. Por ende, no podrás estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Como tú y yo podemos estar en paz, tú dices, bueno, ¿cómo alcanzo esta paz? Los pensamientos de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. Así como el cielo y las nubes son más altos que la tierra, así son mis pensamientos y son mis caminos. Y yo te hago una pregunta, ¿en cuáles tú quieres andar? ¿En los de esta tierra o en los que están de ahí arriba? A mí no me interesa nada que no venga de ahí arriba. Nada. No me da paz, no me edifica, no me llena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo. ¿Sigue leyendo, Marisa? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, escrito está, mía es la venganza. Hasta el versículo 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Escucha eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Dale de beber. Sigue. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo y vence el mal con el bien. ¿Cómo es que tú y yo podemos hacer el bien? Estando en paz. Si usted no aprende a estar en paz, usted no puede hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad en paz? No, vamos a leerlo porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que el hacer la voluntad de Dios, escucha esto, el hacer la voluntad de Dios se hace en paz. Porque lo que no se hace en paz se hace medio turbado, se hace medio forzado, se hace en paz. Aprendamos a estar en paz. Aprendamos a vivir en paz. Primera de Juan, capítulo 14, capítulo 4, versículo 18. Si el corazón de un hombre no es restaurado por dentro,
Si el corazón de un hombre, cuando me refiero a hombre, escúchate, cuando me refiero a hombre, me refiero a varón y hembra. Amén. Eres un varón y usted es una hembra. Yo soy un varón, ella es una hembra. Amén. Cuando hombre significa eso, encierra los dos términos a la vez. Si un hombre no ha experimentado el amor de Cristo y la restauración en su corazón, no puede experimentar esta paz de Dios. Solamente viene a través de esa restauración del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios siempre enfatiza: circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Amén. Marisa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hablando del amor de Dios. Amén. Una de las paz más grandes que yo he experimentado es el amor de Dios. Por eso es que el amor en el cristianismo es el pilar fundamental del evangelio. El amor a los hermanos. Amén. Amarnos los unos a los otros. En esto conocerá el mundo entero que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que sois mis discípulos de Jesucristo, dijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vivir en paz es a través del amor, haber experimentado el amor de Cristo. Una persona que no ha experimentado el amor de Dios, el amor de Cristo, no puede vivir en paz. Quizás pretende vivir en paz en su propia fuerza. Quizás pretende vivir en paz en la paz que te da el mundo, pero no es la paz que viene de Dios. Amén. La paz que viene de Dios tú y yo no la podemos entender. La paz que viene de Dios, tú puedes estar pasando por lo que estés pasando, usted vive en paz. Y si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que estar en paz. Me frustro mucho cuando el enemigo quiere robarme la paz. Me frustra. Yo digo, ¿sabes qué? No. Que el Señor te reprenda. Te vas de mi casa, te vas de mi hogar, te vas de mis pensamientos, te vas de mi mente, te vas de mi corazón, te vas de mi familia, te vas de mi hogar, te vas en el nombre de Jesús, te vas. En ese momento mis pensamientos son restaurados. Otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo siempre va a querer ministrarte. Y si te dejas ministrar por los pensamientos del infierno, usted no puede experimentar la paz de Dios. Dice, y en el amor no hay temor, no hay miedo. Dice, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, todo temor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Eso es maldición, castigo, eso es maldición. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, hermanos míos, no tengamos miedo. El miedo siempre se levanta. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan? Ni tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, porque la paz que yo doy no la da el mundo. Dice, yo he vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Ya yo morí, ya yo resucité, tengo las llaves de la vida. No tengan miedo, vivan en paz en ustedes mismos. Eso es una revelación directa al corazón del hombre. Amén. Si tenemos miedo, no podemos experimentar la paz de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacerlo. Amén. Todo lo que hagas, cantes, toques, sirvas, lo que hagas, hazlo en paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo es príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo otros versículos. Estoy introduciendo todavía. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Otro versículo que nos habla de la paz. Filipenses 4, 7, Marisa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la paz de Cristo? Guarda nuestros corazones. ¿Qué significa la palabra guardar? Significa proteger. Entonces quiere decir que la paz que viene a través de Cristo, número uno, sobrepasa el entendimiento y el razonamiento humano. Cuando tú vives en paz, la gente a veces te dice, ¿cómo tú puedes estar en paz? Por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. ¿Cómo tú puedes estar en paz? Esa es la paz de Cristo. Y usted está en paz, usted habla en paz, usted ministra en paz. ¿Cuántos dicen amén? Dice, número uno, dice, y la paz de Dios, porque la paz viene de Dios. Dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y el mío, y tus pensamientos en Cristo Jesús. Miren el poder que tiene la paz. Guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque de acuerdo a lo que tú pienses es lo que habrá aquí en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? La paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Entendieron eso?
sobrepasa todo entendimiento. Nunca quieras explicar la paz de Dios. Yo no te estoy explicando la paz de Dios. Yo te estoy leyendo lo que dice la Biblia sobre la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses, la paz de Dios nadie la puede explicar. Solamente le dimos una definición y está en el diccionario Real Académico Español. Es un acuerdo entre dos partes para no estar más en guerra. Eso es lo que significa. A pesar de otras definiciones que tienen que llevan a lo mismitico. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Marisa. Y el mismo Dios de paz. Para. ¿Y el mismo Dios de qué? De paz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Os santifique por completo. Para un momentico. Entonces, ¿cuál es otro fruto de la paz? Santifica a la persona. Cuando una persona vive en paz, tu hogar, tu corazón, tu vida está santificada. ¿Quieres ver una persona que camina en santificación? Que vive en paz con él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces que estamos en un lugar y no hay paz en el lugar, pero tú estás en paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y el mismo Dios de paz santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha. ¿Qué es lo que hace la paz? Santifica todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vean. Espíritu, alma y cuerpo. Paz, ella está recibiendo paz. Aunque tú no lo creas. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces miren el poder que tiene la paz. Poder de santificación, todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Gloria al Señor. Vamos a ir leyendo otros versículos. Bueno, como te dije ya, la paz de Dios nadie la podrá entender. Y tiene un poder que es santificación. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo tú puedes alcanzar esa paz? ¿O cómo puedes vivir? ¿O cómo puedes mantener esa paz que solamente viene de Dios? Vamos a leer, número 1, primera, Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. ¿Cómo yo puedo mantener esa paz que viene de parte de Dios? Esa paz que viene solamente a través de Jesucristo. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8, Marixa. Bendito el varón que confía en Jehová. Para un momentico. Bendito el varón que confía en Jehová. El hombre que no sabe y no aprende a confiar en Jehová y no aprende a confiar en el Señor no puede vivir en paz. Igual que ustedes mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Bendito. La palabra bendito es bienaventurado. Lo mismo que leímos en Mateo. Bienaventurado el varón que aprendió a creer y a confiar en Jehová. Sigue leyendo. Cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Entonces, miren, escuchen esto, miren cómo yo puedo mantener esa paz que viene de Dios y estar plantado junto a ese río de agua viva que corre. Escuchen esto, es confiando en el Señor. ¿Cómo yo aprendo a confiar en el Señor? Déjate guiar por Dios, déjate guiar por el Señor y su palabra. Eso es confiar en Dios, confiar en Jesucristo, que Él tiene el control de todas las cosas. Jesucristo estando en la barca con sus apóstoles, se levantó la tormenta aquella, y cuando Él calmó la tormenta y calmó los vientos y el agua, los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el agua le obedece? ¿Cuántos dicen amén? Si estamos en la barca con Jesucristo, en ese bote con Él, confía que Él tiene el control. Eso es vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Él tiene el control. Lo único que Dios quiere es que tú confíes en Él y tengas esta revelación en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Paz, vivir en paz. Jesucristo en medio de la tormenta estaba durmiendo. ¿Ustedes creen que Jesucristo se hizo el chivo loco? ¿Se hizo el de la vista gorda?
No, porque él sabía. Había un niño que iba en un avión, iba sentado en lo último atrás, y de repente había una turbulencia y parecía que se iba a caer, la gente gritando y orando, babalados, no sé qué, por aquí, por allá, todo el mundo pidiéndole a sus diferentes santos. Y vio un hombre, y vio al niño sentado leyendo un libro, y se le acercó y le dijo, no, tú no tienes miedo. El niño le dijo, no, ¿por qué voy a tener miedo si el que va piloteando el avión es mi papá? Aprendamos a confiar en Dios como Padre, que como Padre siempre Dios tendrá el control de nuestras vidas. Eso es vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejar tu vida a Él, dejar que sea Él el que guíe tu dirección, que guíe tu vida. ¿Cuántos están acá? Entonces, como número uno, ¿cómo aprendo yo a mantener esa paz en el Señor? Confía en Él. Dice, confía en Dios, espera en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Como número 2, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, Marisa. Y aquí es una de las partes más importantes que quiero que le prestes atención a esto. Si tus pensamientos son ministrados desde la parte errada, desde los pensamientos errados, los pensamientos equivocados, de eso estará ministrado tu vida. Amén. Marisa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para un momentico, dame una pausa. Los que son de la carne piensan en las obras de la carne, en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Esto habla de pensamiento, amén. Dice, piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosa es pensar en las cosas del Espíritu? Tener la vista puesta en las cosas del Señor. ¿Qué cosa es pensar en las cosas del Espíritu? Tener hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tener hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es meditar, eso es creer, eso es, no sé si van entendiendo, eso es pensar en las cosas de arriba. Cuando tú ves a la gente que no piensa en las cosas de arriba, esa persona está acá en la tierra y dice que es terrenal y por ende todavía está en camino al infierno. ¿Cuántos dicen amén? No está en camino al cielo. Marisa, sigue leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Entonces, cuando tú ves a una persona que piensa en las obras de la carne o piensa en las cosas de la carne todo el tiempo, eso te lleva derechito a una muerte. Y esa muerte se está refiriendo a muerte espiritual. Amén. Te lleva derechito al infierno. Entonces, ¿qué es vivir en paz? ¿Cómo puedo mantener esta paz? Pensando en las cosas del Señor. Pensando, ¿cuántos se han puesto a pensar en algún momento cómo será posible que Jesucristo aguantó tanto sufrimiento y aguantó tanto dolor en ese camino a la cruz del Calvario? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso en algún momento? ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún momento que ahora un hombre venga a ti y te diga, tienes una sentencia de muerte y te vas al infierno? Y que ese hombre te diga, pero no te preocupes, yo voy a tomar tu lugar. Y tú veas a ese hombre que te lo pasan por adelante, arrastrándote con un carro, lo veas despellejado, lo veas sangrando, y tú digas, wow, ese hombre tomó mi lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es esto? Pensar en las cosas de arriba. ¿Sabe qué es eso? Estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que produce la salvación en tu vida y en la mía es paz. ¿Sabes por qué? Porque sabes que no vas al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Marisa, ya, el verso 6 lo leíste. Sí. Qué lindo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Para que entienda que tiene que ver con pensamiento. Si usted se deja ministrar por los pensamientos errados, equivocados, tú no puedes vivir en paz. Por ende, no puedes comprender la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo mantener esta paz de parte de Dios? Entendiendo y comprendiendo la voluntad de Dios. Les hago una pregunta. ¿Se puede entender la voluntad de Dios? ¿Jesús se puede comprender la voluntad de Dios? ¿Sí? Celia, ¿se puede entender la voluntad de Dios? En cuanto a lo que está escrito, sí. Claro. Se puede entender la voluntad de Dios. ¿Está escrito? ¿Su palabra está ahí? ¿Cuántos dicen amén? Marisa, del versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. Cuando dice este siglo, dice a este mundo.
No te conformes a este mundo, sino renueva tus pensamientos. Una persona que no renueva sus pensamientos, Satanás viene y te ministra. Si tú recibes esos pensamientos y los dejas aquí, usted empieza a vivir en angustia, usted empieza a vivir preocupado, usted empieza a vivir afanado y el infierno se empieza a manifestar en tu vida. En tu corazón, en tus pensamientos. Cuando tú recibes esos pensamientos, renueva el pensamiento. ¿Sigue, Marisa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la bendición de renovar el pensamiento, de renovarte en la presencia del Señor? Es que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Número 1, buena. Número 2, agradable y es perfecta. Te hago una pregunta, ¿eso habla de paz? ¿Sí o no? Algo bueno es algo que te da alegría. Agradable es algo que huele bien, ¿sí o no? Y perfecta es algo que es maduro. ¿Cuántos están acá? ¿Sí o no? Entonces, a través de la renovación del entendimiento es que nosotros podemos alcanzar estas cosas. Y eso es vivir en paz, hermanos míos. El apóstol Pablo me dice a mí, en cuanto de ti dependa, aprende a estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo yo aprendo a estar en paz con todos los hombres? Renovando el entendimiento de mi mente. Porque esta se quiere levantar todo el tiempo. La carnucha se quiere levantar todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Pablo, yo me golpeo yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que golpearse uno mismo para alcanzar estas cosas. Pero esto es una revelación en el corazón del hombre. ¿Cuántos están acá? Ahora, quiero que anotes esto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Escucha esto. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo de Dios en un asunto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque muchas veces nos preguntamos ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo de Él mismo en un asunto. El deseo de Dios que vengas a la iglesia. El deseo de Dios que seas salvo. El deseo de Dios que seas restaurado. ¿Cuándo se dice amén? El deseo de Dios que vivas en paz. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es el deseo de Dios mismo en un asunto. Muchas veces Dios tiene deseos de que las personas vivan en paz y no viven en paz porque uno no discierne qué es lo que quiere o qué es lo que está demandando Dios de nosotros. Por eso no puedes vivir en paz. Por eso no vives en paz. Como número 2, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, escucha esto, no son emociones confundidas. Y hoy en las iglesias hay más emociones confundidas que deseo de Dios. Amén. No son emociones confundidas, sino la voluntad de Dios es una ley para Él mismo. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar su voluntad? ¿Ustedes creen que Dios puede comprometer su voluntad? Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es una ley para Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 16, Marisa. La voluntad de Dios, ¿qué es? Es una ley para Él mismo. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 16, Marisa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham... Escucha, cuando Dios hizo una promesa, y una promesa de Dios es la voluntad de Dios para una persona. Amén. ¿Sigue? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Escucha esto. En la promesa, en la voluntad de Dios, no pudiendo jurar por alguien más alto. ¿Existe alguien más alto que Dios? Dice, no pudiendo jurar por alguien más alto, juró por Él mismo. Yo juro por mí mismo. ¿Sigue? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Para un momentico. Dios le hace una promesa a Abraham. De cierto te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Y habiendo esperado con paciencia la promesa, ¿qué dice? La alcanzó. ¿Ustedes creen que Abraham alcanzó la tierra prometida? No, a la tierra prometida que está refiriendo ahí, el contexto habla de la vida eterna. La nueva Jerusalén, cuando vengamos a reinar con Cristo. Entonces, el contexto espiritual ahí está ligado a la paz y la fe, la esperanza con la que nosotros esperamos la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es vivir en paz, amados míos. Dice que no viendo alguien más alto por quien jurar, juró por Él mismo.
Marisa, hasta el versículo 16 dije, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Escucha esto. Ya hasta el 16. No sé si entendieron eso. ¿Cómo puedo alcanzar esta paz? Ya estamos terminando. Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. ¿Cómo puedo alcanzar esta paz? Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escucha esto, admirable, consejero, Dios eterno. ¿Ustedes saben qué amerita eso? Que tus ojos estén en Él. Príncipe de paz. Cuando nuestros ojos están en Él, nosotros experimentamos esa paz. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en chismes, no estamos en contienda, vivimos en paz. Oramos por los demás, oro por mi esposa, ella ora por mí, oras por tu esposo, oras por tus hijos, oramos los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es vivir en paz. La paz trae unidad, amados míos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Cómo alcanzo esta paz? Coloca tus ojos en Jesucristo. Si no, nunca vas a poder alcanzar la paz que viene de Dios. Coloca tus ojos en Jesucristo y tus caminos en Él. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, Marisa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Para un momentico, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 24, ¿no? Ya. Entonces, ¿vieron cómo alcanzo esta paz? Renueva tus pensamientos, renueva el espíritu de tu mente. Coloca los ojos en el Señor. Cuando tú y yo, con esto voy a cerrar. Escuchen esto. Cuando tú y yo nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios. Escuchen esto. Nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios. Aún habiéndote Dios advertido de que ibas a pasar por algo. O que ibas a vivir por algo. Escucha esto. Cuando tú y yo nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios, la paz de Dios reposa sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La paz, el hacer la voluntad de Dios trae paz a nuestras vidas. Vamos a leerlo porque lo dice la Biblia. Amén. Lo que se quiera poner, te voy a hablar desde mi punto de vista. Lo que se quiera poner entre yo y hacer la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que el Señor lo va a quitar del medio. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no permito que nada me obstaculice el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Vivo en paz conmigo mismo. La paz de Dios, escuche esto. La paz de Dios, anótalo si quieres anotarlo, que eso te va a bendecir. Anótalo en la tabla de tu corazón, más que todas las cosas. La paz de Dios es el nivel de madurez más alto que tú y yo podemos alcanzar. Porque esta paz la alcanzamos inmediatamente que llegamos a las cosas del Señor. No, es un proceso. Es un proceso que me ha costado, que te va a costar a ti. Lágrimas, paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alcanzar este nivel de paz cuesta, amados míos. No es de ahora por ahorita. Cuesta, es un proceso. Y usted tiene que estar dispuesto a pasar por él. Filipenses, con esto vamos a cerrar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Hacer la voluntad de Dios, indiscutiblemente, traerá paz sobre tu vida. Amén. Filipenses 4, 8 al 9, Marixa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para un momento, dame una pausa. Por lo demás, hermanos, escuchen esto. Miren bien el contexto. Todo lo que es verdadero. Una persona que es verdadera es sincera. Y se nota cuando es sincero o sincera. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo que es puro. Todo lo que es de buen nombre. ¿Quién tiene un buen nombre? ¿Qué es nombre sobre todo nombre? Jesucristo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Si tus pensamientos no están acomodados a la voluntad de Dios, usted no puede vivir en paz, amados míos. Porque lo que está aquí se manifiesta aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? Versículo 9. Para que entiendas que el hacer la voluntad de Dios indiscutiblemente traerá paz sobre tu vida. Traerá paz sobre tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Tarde que temprano usted manténgase haciendo la voluntad de Dios. Amén. Lo que aprendisteis, versículo 9, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Y él está diciendo a la iglesia de Filipenses, lo que visteis, lo que recibisteis, lo que oísteis de mí, dice, en esto piensen, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, ocupándonos en lo que está escrito, indiscutiblemente, el Dios de paz estará contigo. ¿Usted quiere poder de Dios? ¿Quiere presencia? ¿Quiere manifestación de Dios? Aprende a estar en paz contigo y aprende a estar en paz con los demás. ¿Cómo aprendo a estar en paz conmigo? Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Tienes que pedir perdón, pedí perdón. ¿Cuántos dicen amén? Estar en paz contigo y aprende a estar en paz con los demás.